Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema de cómo gestiono mis emociones, que creo que es el más importante para nosotros en el trading y pues no solamente en el trading, sino como en la vida misma. A la final, nosotros llegamos a proyectarnos y llegamos a lograr todo lo que queremos lograr dependiendo de nuestras emociones y de nuestro estado mental, de cómo miramos las cosas, desde qué perspectiva estamos mirando todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Siempre, digamos que todo lo que nosotros vivimos son espejos de nuestra mente, de cómo, y nuestra mente cómo trabaja, yo siempre les he dicho. El 95% de nuestro cerebro son emociones y el otro 5% es la razón. O sea que todo lo que nosotros creamos con nuestro cerebro, muchas veces lo creamos a nivel emocional, ¿cierto? No tanto desde la razón, a veces muchas veces desde la irrealidad, porque es desde lo que yo siento, muchas veces ni siquiera desde lo que de verdad está pasando, ¿cierto? Se nos presentan situaciones en la vida y nosotros, qué pena ahí que los fui silenciando, pero pueden abrir los micrófonos cuando quieran hablar, pero como para que no se escuche ahí por ahí como el murmuro. Eh, y sí, pues como que muchas veces ese mundo que nosotros construimos se basa en las suposiciones que nuestro cerebro va sintiendo, ¿cierto? Muchas veces cuando hay situaciones que no son tan graves y nosotros las vemos demasiado eh, gigantes. No sé, se me quebró una uña, pero pues no pasa nada, o sea, solamente si yo me vuelvo el observador, a la final es solo una uña. Me la puedo cortar, me corto las otras y me las arreglo. Ah, las tengo más corticas. Sí, pero a veces como que me corté la uña, no. Y entonces, ¿cómo hago? Todo el día gira alrededor de cómo arreglar esa uña, no sé qué. Entonces, por eso les digo que, y pues si tú lo ves en realidad, lo que sucedió es algo sencillo, algo del cotidiano que puede pasar con regularidad. Pero como nosotros lo vemos gigante, cambian toda la percepción de nuestro día. Y muchas veces esas situaciones no duran un solo día, duran muchísimos más días. Entonces, si yo a eso le pongo, digamos que no sé gestionar lo que estoy sintiendo, y entonces voy creando un mundo de suposiciones, o como cuando uno piensa que alguien está enojado con uno, y ni siquiera le has preguntado a esa persona si está enojada, y vos te imaginas un mundo a través de esa historia que se soluciona demasiado sencillo, ¿cierto? Gestionando por qué tengo miedo de preguntar, uno, ¿cierto? Y lo segundo, realmente volviéndome, como les dije antes, el observador. Cuando yo me vuelvo el observador y sé encontrarle nombre a cada emoción o a lo que voy sintiendo, es muchísimo más fácil encontrar la solución. Entonces, de eso se trata esta noche, gestionando mis emociones. Los que apenas estaban llegando, les dejé un documento por ahí en el chat con 450 emociones y a los que les estamos grabando esto, se los voy a dejar adjunto ahí en el seminario para que lo descarguen y lo analicen, que ahí hay muchísimos nombres de lo que sentimos y como que al final que les voy a poner una tarea, lo pueden coger de pastel para que vayamos encontrando qué realmente es eso que estamos viviendo en ese momento, que sentimos cualquier emoción. Entonces, nada, bienvenidos.
La persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en 4 áreas: identificar emociones, usar emociones, entender emociones y regular emociones. John Mayer. Sí, literalmente. O sea, lo primero que nosotros eh, debemos hacer es eso, identificar emoción. ¿Cómo uso esa emoción? Es como la segunda cosa que debo entender. ¿Cómo la entiendo? O sea, ¿por qué me está sucediendo esto? O sea, yo por qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo, ¿cierto? Y cómo la regulo, ¿cierto? Que eso es, ahorita vamos a mirar como esos puntos. Entonces, cuando yo aprendo a hacer estas 4 cosas, realmente consigo ser inteligente emocional. Como por ahí les puse en estos días en una de las historias que compartió alguien una imagen muy bacana, que era como haciendo, eh, pues era una radiografía porque la vieja estaba enferma y el radiólogo le puso en el diagnóstico como no sabe gestionar sus emociones. Ah, Entonces, eh, claro. y pues sí tenía así como todo revuelto. Y eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener? Inteligencia emocional, porque podemos ser muy inteligentes, podemos tener demasiado conocimiento, podemos ser los mejores analistas del mercado, pero si no sabemos controlar nuestras emociones, no vamos a poder llegar a ser esos operadores que queremos llegar a ser, porque sí, ser analista y digamos que conocer el mercado y cómo se mueve y todas las cosas que conlleva el mercado, digamos que es chévere, pues el conocimiento también es bacano, pero de nada nos sirve el conocimiento sin que yo tenga un buen accionar, ¿cierto? O sea, prefiero ser un buen operador y no tener buen conocimiento. Muchas veces que uno ve personas que no tienen tanto conocimiento como otras en este mundo y en otras, como en otros aspectos en general de cualquier profesión, y son demasiadas exitosas, no tanto por lo que conocen, sino por cómo saben gestionar sus emociones, cómo se desenvuelven ante el mundo, cómo se ponen a ellos mismos ante cualquier situación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vinimos a aprender hoy, a ponernos a nosotros mismos por delante de lo que podamos sentir en el mercado, y también pues como en la vida normal, porque todos sabemos que si no sabemos gestionar nuestras vidas, pues cuando nos vamos a sentar en nuestra pantalla a operar, vamos a traer todas esas cosas que estamos viviendo allá afuera, acá. Entonces, la idea también, como con estos seminarios, es que empecemos también a cambiar lo que pasa detrás de la pantalla, que a la final es el espejo de lo que yo hago cuando opero. Aprender a gestionar las emociones. Es importante conocer cómo reaccionamos ante los estímulos que nos rodean, tanto como lo es saber calibrar y controlar la cantidad de respuesta emocional que nos interesa. Estos aspectos nos ayudarán a no gastar fuerzas ni energías de forma inadecuada e innecesaria. ¿De qué me sirve enfadarme con gran intensidad con un desconocido? Es más probable que no vuelva a verlo en la vida. Cada vez que nos pase eso, eh, pues pensemos eso, como que a la final, cuando nos ponemos iracundos porque nos pasa algo, eh, por fuera con cualquier desconocido, no sé, nos pitó, no sé, nos atravesó en el carro, eh, eh, ese grito que yo pego o esa sensación de ira o como con ese malestar que me quedo el resto del día porque le grité al que se me atravesó en el carro, gasta demasiada energía. O sea, estábamos haciendo un gasto de energía valiosa de una forma improductiva impresionante. Energía que tú podrías canalizar hacia actividades mucho más satisfactorias, porque para colmo esta sensación de disgusto se prolongará en el tiempo mucho más de lo que sería razonable. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Acá está representado, digamos que con un ejemplo de la vida cotidiana, pero nosotros
como traders muchas veces lo vivimos con el stop, ¿cierto? Nosotros tenemos un backtesting que claramente nos dice que pues tenemos el riesgo también de perder. Entonces, cuando nosotros sabemos y tenemos backtesteado cuántas veces al mes, nosotros podemos perder para llegar a la consistencia o a la rentabilidad que yo quiero conseguir. Y ahí no les voy a hablar como lo que Andrés dice muchas veces que, pues que como para que vos te sostengas en la estrategia, puedes perder hasta 12 veces. No, yo creo que cada uno ya ha hecho su backtesting y sabe como las metas a lo que quiere llegar. Entonces más o menos sabe cuántas veces puede perder en su mes, cuántos puntos quiere sacar en, en su semana. De acuerdo a eso, pues obviamente todas las estadísticas están que sí o sí van a haber unos días de stop. Entonces, si yo ya tengo ese conocimiento de que voy a tener unos días de pérdida, ¿de qué me sirve enfadarme con gran intensidad? ¿De qué me sirve autoflagelarme? ¿De qué me sirve castigarme cada vez que tengo un stop? Solamente voy a bajar mi rendimiento, porque entonces al otro día yo me voy a sentar no solamente, no con todos mis casillas bien puestas, no con mi energía bien enfocada, porque ya me gasté todo el resto de la tarde dándome vueltas y vueltas de por qué el stop. Una cosa es que yo vaya y mire, listo, en qué me equivoqué, qué puedo aprender de esto, ¿cierto? Recuerden que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que yo ingreso al mercado y me equivoco, es un momento en el que yo voy a aprender, porque también si no entramos no aprendemos. Entonces, eh, nada, pues es simplemente eso, tomarlo, es un aprendizaje, tengo que aprender de esto, cómo lo puedo corregir, listo, de la parte técnica, me estaba poniendo muy ansioso, ya hemos hecho varios seminarios sobre como tips para eso, eh, y lo puedes ir a buscar, como que, bueno, no, es en la parte técnica, es sobre tal cosa, no, no sé, no, no espero a que se forme todo el fuego, entro antes. Como esas cosas así, ustedes lo pueden ir corrigiendo poco a poco. Y como con muchos, creo que fue el seminario pasado, que dijimos que nuestro plan semanal de trading fuéramos incorporando esos errores de pronto técnicos y también de pronto ese autodescubrimiento de lo que me viene sucediendo a nivel emocional en el mercado, como, no sé, por ejemplo, estoy entrando en caja techo las veces, entonces yo reviso que estoy entrando en caja techo y lo puedo incorporar en mi plan semanal. Y así igual el de las emociones, ¿cierto? Entonces, estoy sintiendo ansiedad, entonces voy mi fin de semana, me voy al seminario de la ansiedad, miro cómo hago y gestiono eso, de pronto si quieren me pueden escribir, les mando una meditación para, pues como el tema que necesiten solucionar, eh, o algún ejercicio, no siempre tiene que ser una meditación, eh, y lo podemos ir solucionando semana a semana. Todos pueden escribirme, yo estoy ahí en el Slack, sino que busquen Cata Yepes, eh, para que vayamos trabajando como con eso y vayamos aprendiendo a gestionar esas emociones. Entonces, de nada nos sirve ponernos enojados y gastar toda esa energía en enojarme por el stop, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eh, gasta demasiada energía y como ya les dije, todo lo que yo creo en mi mente es lo que pasa. Entonces, si yo toda la tarde me quedo pensando en que soy un Melía, perdedor, que por lo eso es hice que te digo esas mal, cosas. eh, que lo hice mal y como todas esas cositas, pues a la final eso es lo que se va a ver reflejado en mi vida, en mi operativa, porque eso es lo que mi mente está copiando. Esos son los canales, pues y los neurotransmisores que yo les estoy transmitiendo todos los días
a mi mente y a la final eso es lo que va pasando. Como yo muchas veces les he dicho, lo de la fe a la inversa, como cuando ustedes están pidiendo algo con mucha fe, ¿cierto? Y generalmente sucede porque pues estás poniendo toda la intención y todo eso, también esas intenciones y, y digamos, el miedo hace que, uy, yo no quiero que venga esto, no, 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 otra vez me va a pasar tal cosa. Es igual que como si nosotros estuviéramos orando para algo bueno. Esa misma introspección que yo hago y empiezo a decir, no, uy, no, 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 ojalá, uy, me va a pasar lo mismo, no sé qué, es la misma reacción que nosotros tenemos cuando oramos o pedimos algo o manifestamos algo. Por eso es que viene. Cuando yo temo algo, viene hacia mí. Más que todo es porque yo creo que eso va a venir. Pero cuando yo empiezo a volverme ese observador y digo, ay, no, otra vez me va a pasar. No, ¿verdad? No, esto no me va a pasar. Yo estoy haciendo las cosas diferentes. Empiezo a canalizar esa información que veo como observador. La empiezo a girar. eh, Hace que mi mundo y pues que mi realidad sea diferente. Porque a la final todo lo que pienso es lo que es. Todo lo que mi mente alcance a percibir es lo que proyecto. Por eso es tan importante que controlemos, no digamos que controlar, que gestionemos, como hoy les propuse, esas emociones. Conocer para gestionar las emociones. Vale. Temo que un buen número de personas piense que las emociones no son controlables ni gestionables, que es algo que surge y que nos inunda. Sentimos miedo o amor y no sabemos cómo, por qué, y lo peor es que no nos planteamos la posibilidad de comprender y gestionar estos sentimientos. No profundizamos en ese tema. Y el resultado es que no nos tomamos el tiempo suficiente para conocer y comprender las distintas emociones y cómo nos afectan. Muchas veces, incluso les voy a dar un ejemplo sobre el amor. Eh, Sentimos que sentimos amor por alguien, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera es por, pues como que no nos sentamos a analizar bien ese sentimiento, ¿cierto? Como que eso es lo que creemos que es el sentimiento del amor y cuando pues suceden como todas esas cosas, las mariposas y sentís un montón de emociones revueltas, cuando no lo sabes distinguir bien, no reconoces que muchas veces es que simplemente tu cerebro reconoce eh, esas sensaciones como buenas y hacen digamos que de una u otra manera tú digas que estás enamorado de X persona. Y normalmente al inicio ni siquiera es así porque tú no alcanzas a conocer esa X persona en el inicio, sino que estás enamorado de lo que tú sientes eh, cuando sales, cuando estás con alguien, cuando abrazas, cuando besas, no esa persona. Al inicio por eso dicen que el amor es ciego. Es porque en ese momento nuestras emociones nos juegan una mala pasada, igual que sucede como con la ansiedad, igual que nos nubla, que nos bloquea, o cuando sentimos ira, que muchas veces decimos cosas que no, después ni siquiera recordamos que las dijimos, eh, por lo mismo, porque cuando no estamos observando realmente qué es lo que está pasando, por qué me disgustó tanto esto, o realmente yo por qué siento tanta rabia por este stop, ¿cierto? Puedo estar buscando es porque, no sé, me siento en escasez, ya llevo 3 cuentas quemadas, no tengo plata para volver a tanquear mi cuenta, no sé qué, entonces ya son otras emociones que son diferentes a esa sola emoción.
Entonces, cuando yo ya empiezo como a desmantelar realmente cuál es mi disgusto, es mucho más fácil accionar frente a eso, para yo poder trabajar en lo que de verdad me está pasando en ese momento. Entonces no profundizamos en ese tema y el resultado es que no nos tomamos el tiempo suficiente para conocer y comprender las distintas emociones y cómo nos afectan. Por ese motivo, en tantas ocasiones confundimos los sentimientos. Es más fácil llegar a pensar que alguien está enfadado cuando realmente está preocupado. No es el hecho banal, al contrario, una mala percepción de las emociones produce una confusión que puede llegar a producir graves consecuencias en nuestras relaciones Pues interpersonales. ejerciente. Que ven ahí, ya les voy a silenciar a estos chicos. Eh, y sí, muchas veces no solamente confundimos los sentimientos o lo que está sintiendo el otro, ¿cierto? Sino que confundimos lo que estamos sintiendo nosotros. Por eso, pues uno de mis libros favoritos es el de los 4 acuerdos. Dice que no te tomes nada personal, que normalmente, digamos que nuestra percepción de la otra persona no tiene ni idea del sufrimiento que está pasando el otro, ¿cierto? Generalmente cuando las personas se comportan o tienen comportamientos que no son tan chéveres o no son, digamos, no me gusta decir errados porque nada es bueno ni malo, pero sí que no son tan cómodos para nosotros, tendemos a juzgar a esas personas y a tomarnos como que están haciendo eso en contra de nosotros o para nosotros. Y generalmente no, la persona simplemente está en sufrimiento, está viviendo un momento desesperado y pues a la persona con la que tiene que, para desahogarse es con nosotros. Igual nosotros. Muchas veces estamos en sufrimiento por X o Y cosa, eh, pero como no lo sabemos gestionar, cualquiera que se nos atraviese, ¡boom!, nos lo llevamos por encima. Y no es ni siquiera que realmente lo que nos haga esa persona en el momento o por lo que reaccionemos sea tan importante, sino que como no sabemos lo que desde antes me estaba sucediendo, o como que, ay, yo vengo como unos días como aburrido. Y esa es la única palabra que se nos ocurre mm, para cuando estamos en ese momento sabiendo que hay, o estoy triste, ¿cierto? No sé, hay nostalgia, extraño a alguien, eh, estoy abrumado porque no entiendo esta situación, o esta persona, o estoy preocupado porque tengo esta y esta situación. No, no siempre es como el aburrimiento, siempre decimos estoy aburrido, triste. Y por eso pues ahí les dejé como para que se vayan eh, canalizando y con que vayan escribiendo y vayan teniendo un poco un vocabulario mucho más amplio para estas emociones y así las podamos tratar de la mejor manera. Para poder distinguir los sentimientos necesitamos primero conocerlos e identificarlos en nosotros mismos. Es el primer paso indescriptible para después ser capaces de hacer lo mismo en los otros y dar el paso siguiente, que es aprender a gestionar con eficacia nuestras propias emociones. También cuando yo me vuelvo el observador de los otros, es mucho más fácil reconocer esas emociones en mí. Generalmente, por eso nuestras parejas, nuestros amigos, las personas del trabajo, pues no como operadores, pero los que tienen otros trabajos, eh, tienen como espejos esas personitas que, que hacen que a usted les disguste o les disgusten varias emociones de ellas. Ahí pueden sentarse de pronto ustedes a analizar o a observar esas personas para que vean cómo ellas se comportan cuando sienten eso, seguramente ustedes también, y cómo ustedes se comportan cuando sienten eso.
desde esa observación del otro y de lo que yo también soy, va a ser mucho más fácil eh, sentarme a gestionar, a transitar esa emoción. Y digo gestionar porque no es a controlar, a no sentirla, a infligirla, a aplastarla, a pasarla por alto, que eso fue lo que nos enseñaron nuestros papás. No, no puede llorar, eh, siga, hágale mija, que usted es muy valiente, no pasa nada, levántese. Usted se pega una caída, la hijo de madre tiene ganas de llorar y el papá, ay, tan valiente, sí, levántese, levántese, límpiese la rodilla, hágale pues. Y usted con esas ganas de llorar, ese dolor bien berraco, pero los papás nos hacían bloquear todas esas emociones que uno pensaría que eso tan simple como levántese, hágale tranquilo, eh, y literalmente es por nosotros protegernos para no ver llorar a nuestros hijos, están haciendo un mal eh, gigante, pues pues a nuestros hijos y a nosotros, ¿cierto? Porque entonces no sabemos gestionar eso. Cuando nos caemos, ¿qué? Mm, hay que, digamos, profundizar un poco en esa tristeza cuando nos caemos, para no pasar por encima y volver a repetir la misma historia, sino como, uy, que tengo que aprender cuando me caí acá, pero no, no, como nos enseñaron a no llorar, a no sentir, sígale pues mijo. Entonces no gestionamos ni transitamos esa parte, entonces no alcanzamos a ver el aprendizaje, que generalmente la sanación que nosotros hablamos es simplemente cuando yo me paro a analizar qué aprendí, cuando ya sé qué aprendí, ya sané, literal, porque ya estoy viendo esa situación, mis stops, todo eso como un maestro, más no como realmente una piedra en el camino, sino que es que esto, ¿qué me está trayendo estos stops? ¿Qué es lo que yo necesito aprender? De pronto estoy siendo muy avaro, estoy gestionando mal, sobreoperé, ¿por qué sobreoperé? ¿Cuáles son los anhelos y los sueños de mi corazón? Y si eso está vinculado a mi plan de trading, que a veces, como no somos íntegros, ¿cierto? Que yo les digo que la integridad es que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo hago, ¿cierto? Entonces, pensamos un plan de trading basado en unos números, ¿sí o qué? Yo ya hice mi backtesting, tengo mi estadística, todo. Pero mi corazón quiere un Ferrari, ¿cierto? Pero para yo comprarme mi Ferrari tendría que multiplicar 5 veces mi plan de trading, ¿cierto? Y entonces, como yo no tengo esto en congruencia, la cosa es que yo quiera mi Ferrari, les he dicho que no lo vayan a quitar de su plan, y esto va para un amigo que él sabe quién es, no quiten el Ferrari de su cartelera, pero no vayan a operar con esa motivación. Por eso les digo, plantéense en un plan, no sé, en diciembre me quiero con mi plata de trading ir a tal lugar con mi familia, no sé qué, eso es lo que voy a usar, porque está basado en esa ganancia, en este plan que tengo ahora, ¿cierto? Entonces así, cuando yo me siento operar, mi corazón, o sea, mi alma está pensando una cosa, lo que anhela, lo que quiere, es igual a lo que yo pienso porque está basado en mi plan de trading y obviamente yo voy a actuar en consecuencia de eso, ¿cierto? O sea, ahí yo estoy haciendo una integración de lo que yo anhelo, de lo que sueño, de mi plan de trading, que es lo que mi mente creó, y de mi acción. Pero entonces tenemos que vincular esas tres cosas. No puede ser que yo opere con pajaritos en el aire, porque entonces ahí viene la sobreoperación, el miedo y esa incertidumbre por el futuro, porque claro, si vos tenés un Ferrari aquí para comprártelo en diciembre, tu mente está,
tus pajaritos en el aire te están diciendo que te lo vas a comprar en diciembre, pero tu plan de trading con los pies bien puestos en la tierra dice otra cosa diferente, tu cerebro se va a sentir confundido. Y entonces ahí es que viene la ansiedad por ese futuro que todavía ni siquiera pues está incierto, está basado en algo que no es la realidad. Desde la integridad también podemos gestionar esas emociones, la integridad de lo que yo soy, de lo que yo soy, de lo que pienso y cómo lo hago. Ahí es cuando yo también puedo volverme el observador, cuando hago esto. Muchas veces nos equivocamos, es por eso mismo. Tenemos unos planes de trading bien objetivos, que nos gastamos todo el tiempo en el mundo, pero nuestros anhelos del corazón para dentro de un mes son unas cosas desfasadas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces ahí es cuando opero lo que no debo. Eh, Ahí el cantaletacito. Buenas noches a los que no había saludado, que por ahí me dejaron unos mensajes que acabo de abrir el chat por si alguien tiene alguna pregunta o se les va ocurriendo algo, pueden comentar, pueden abrir sus micrófonos, ya saben. Las fases para identificar y gestionar las emociones. Es necesario poner nombres a esas emociones que sentimos en todo momento dado. Los que llegaron tardecito, ahí está en el chat, en el inicio, un documento con muchos nombres de emociones para que les vayamos poniendo nombres a esas emociones. Es fundamental pararse a averiguar en el instante exacto qué es lo que sentimos, respondiendo a la pregunta ¿qué siento exactamente? Ira, enfado, disgusto. Y hay que hacerlo desde la sinceridad. Realmente yo porque me siento enojada. Porque la primera fase para poder gestionar esas emociones sería identificarlas. Es fácil reconocer las emociones, las vemos en los demás. Entonces, si, si las veo, a ver, Eri, qué pena ahí, acabo el microscopio, a ver, ahí te lo copié otra vez. Eh, Porque la primera fase para poder gestionar la emoción sería identificarla. Es fácil reconocer esas emociones, las vemos en los demás. Por eso yo les digo, observen a nosotros, observen a sus hijos, que los niños son los mejores maestros de las emociones, porque ellos todavía no las conviven, las viven intensamente, que ellos sí no las saben gestionar tampoco. Por eso nosotros podemos ayudarles a gestionar a ellos y aprender, a que ellos aprendan a gestionar esas emociones. Estás sintiendo esto porque te pasó eso, es normal, tal cosa, levántate. ¿Te duele mucho? Ah, ¿quieres llorar? Lloré un rato, listo, ya después se levanta. Normal. Ah, eso pasa, no pasa nada, cuando nos caemos eso es lo que pasa, tal. Te levantas y continúas. Pero no desde flagelar o cortar esa emoción. Porque la primera fase para poder gestionar la emoción sería identificarla. Es fácil reconocer emociones, las vemos en los demás. Otra vez volví a repetir esto. Lo que las hace complejas es el hecho de que suelen producirse varias veces. Podríamos decir, me siento infeliz, pero ¿qué quieres decir realmente? ¿Estás triste, enfadado, avergonzado, celoso? ¿Te sientes culpable? ¿Cuál responde a tu sentimiento? Normalmente decimos, sí, estoy triste y realmente lo que sentimos es otra cosa totalmente diferente. No sabemos ni siquiera qué es lo que nos está pasando. Ya puedo decir, ay, estoy aburrido y es porque mi novia toda la noche salió con las amigas y no, estoy celoso. ¿Cuál aburrido? Estoy celoso. Entonces, eh, estoy aburrido y es porque, no sé, le hiciste algo a alguien, no fuiste capaz de disculparte, eso te está dando vueltas en la mente, no sé qué, que no estás aburrido, te sientes culpable por X o Y, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? La mejor manera de gestionar una emoción es mejorar, es solucionar una situación. ¿Y cómo soluciona una situación? Quitando el ego. Todo siempre nos lleva al ego, ¿cierto?
el ego que muchas veces no nos deja ver que nos estamos equivocando, no solo con nosotros mismos, cuando operamos de manera que no debemos. A veces nos metemos en inventis y nosotros los queremos hacer cumplir, pues como sea, encajar en eh, en esos parámetros para decir que no me equivoqué. Y entonces es uno inventando cómo hace para poner ese trait con todos los parámetros que no tiene. Entonces, por eso les digo, como que muchas veces las emociones nos hacen ver cosas que no son, realidades que no son. Y sí, Pedro, obvio, a los hombres les cuesta más identificar las emociones, sí, porque no era validado. Es una cosa que es de la sociedad. Como vivimos en una sociedad machista y mucho más nosotros los latinoamericanos, eh, pues que un hombre exprese que estaba triste, aburrido, no sé, no había cabida. Una mujer de pronto tenía un poco más de empatía las otras personas cuando lloramos o cuando sentimos X o Y cosas, ¿cierto? Está más validado por la sociedad que los hombres. Entonces, obvio, muchísimo más difícil para ustedes gestionarlo y qué bueno que casi todos son hombres, los que entran a estos espacios y pues los que van a visitarme, porque creo que son las personas eh, que más necesitan ayuda para eso, porque los invalidaron, la sociedad los invalidó totalmente, no podían sentir, digamos, ninguna sensación mala y tampoco tan buena, porque tenían que estar en sus cabales, no, una mujer es más fácil que, ay, que se ría y que no sé qué, a los hombres incluso los regañaban también cuando hacían esos escándalos. Entonces, eh, y sí, Randy dice por acá, el ego es nuestro demonio interno y no nos damos cuenta, sí. El ego es eso, no es como muchos piensan y voy a volver a aclararlo. Cada seminario siempre lo aclaro. Todo el mundo piensa que el ego es que yo me creo más que los demás, solo pienso, o sea, que todo lo que yo pienso es lo que es. Y no, eso se llama egocentrismo, ¿cierto? Pero el ego son todas esas máscaras que nosotros nos fuimos poniendo a través que fueron pasando nuestros años para protegernos de sentir dolor. Entonces, son esas máscaras que nosotros tenemos para no sentirnos vulnerables. Entonces, cuando yo no acepto una pérdida, es porque yo no quiero sentir el dolor que eso causa. Por eso nos escudamos o no las mostramos, las pérdidas, porque no quiero que el otro me vea como que yo no soy suficiente, que lo suficientemente bueno. Pero entonces eso viene desde el rechazo, que de pronto en mi casa yo no era tan valorado, tan validado por lo que yo soy, sino por lo que hago, por mi profesión, o porque también en la sociedad no nos valoran por lo que somos, por el ser que somos, sino por cuánto dinero tienes o cuánto has alcanzado en la vida o cuántas casas tienes, cuántos carros, tus hijos a qué universidad van, tú a qué colegio o tú a qué universidad fuiste o a qué colegio fuiste, ¿cierto? Todas esas cosas hicieron que nosotros día a día nos fuéramos poniendo todas esas máscaras que hacen que no nos veamos esos seres auténticos que nosotros somos, como les decía en el seminario pasado, perfectamente imperfectos. Y por acá dice Pedro que los hombres solo reconocen 5 colores, igual que las emociones, así literal, solo reconocen esas 5, triste, feliz, aburrido, y ya, yo creo, esas 3, para no,
para, para no decirlo más. Y cansado, eso, Sergio, cansado también. Llega entonces el segundo paso inevitable e imprescindible. Solo cuando identifiques esas emociones podrás profundizar, analizar y tomar decisiones al respecto. Eso es lo que yo les decía, o sea, si mi novia salió con las amigas toda la noche y yo digo que me siento aburrido, vaya y school, que si es que te sientes aburrido o te sientes celoso, porque estoy celoso, porque tengo inseguridad, entonces tengo que trabajar en mi autoestima. Ay, ya no estoy solamente sintiéndome aburrido una noche de un viernes. Entonces estoy descubriendo qué es lo que de verdad necesito trabajar. Ay, mi autoestima, ¿y por qué? No, es que una novia que yo tuve hace como 10 años me dejó por otro. No, entonces necesito empezar a sanar eso. Entonces, cuando vos empezás a rebobinar todas esas cosas y empezás a profundizar de dónde viene el miedo, de dónde viene esa sensación, de dónde viene esa emoción, ahí es cuando ya sanás. La sanación viene cuando yo acepto lo que, lo que sucedió, ¿cuál es mi aprendizaje? Como les decía, la sanación viene cuando yo acepto lo que es, qué es lo que necesito aprender. Y ahí ya sano. Eh, Separar e identificar las emociones me permite saber lo que siento, aprender a conocerme mejor y partiendo de esa base, afrontar de una manera más eficaz mis retos. En definitiva, a gestionar las emociones de una manera eficiente. Si nos enseñaran desde la infancia, para los que son papás, que sé que varios son papás por acá, que lo reconozco, si nos enseñaran desde la infancia a identificar y gestionar las emociones, la vida sería más fácil. Si no tuvimos la suerte de que nos enseñaran siendo niños, ahora es el momento de empezar. Y ya no nos podemos tampoco estar desde las víctimas, ¿cierto? Lo más bonito de este proceso es que vamos a reconocer que muchas de esas cosas que vi que somos fueron gracias a nuestros papás, ¿cierto? Pero desde ese amor infinito por ellos, porque simplemente ellos nos dieron lo que para ellos pensaron que era lo mejor, con las herramientas que ellos tenían y digamos que todas las cosas que ellos eran, pudieron demostrarnos el amor de esa manera, no quedarnos en ser las víctimas de ellos, sino yo identificando que esos patrones vienen de mi casa, perdonando a esos seres que lo hicieron desde el amor y no desde el querer hacerme daño, y tomando el poder de eso. Listo, sí, eso me vino de no sé de qué, pero pobrecito yo, que es que mis papás me hacían esto y no sé qué, pero yo necesito, ya soy el adulto, y ahora es el momento de empezar a sanar todas esas cosas para de verdad convertirme en mi versión 2.0. Desde el victimismo yo no mejoro nada. Simplemente sí, pues me doy unos pañitos de agua tibia todos los días siendo la víctima. De pronto puedo manipular algunas situaciones, pero a la final la vida no va a corresponderme porque no estoy sanando todas esas cosas. No, no es, todos, todos piensan que los millonarios son millonarios y ya, o que son seres que son muy inteligentes. Si ustedes supieran cuántos coach eh, esas personas tienen para poder gestionar sus emociones, cuánto ellos han trabajado a nivel interior para poder mantener sus fortunas. O sea, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel físico, a nivel psíquico. Eh, Todos tienen de todos los entrenadores. Por eso nosotros también, pues si queremos llegar a tener esas metas financieras, tenemos que trabajar en nosotros, en cambiar nosotros, en volver nuestras mejores versiones. El dinero no viene solo, y no viene, y todos lo sabemos, no viene solo por el conocimiento. Yo puedo ser muy buen analista, pero si no soy un buen operador,
de nada me sirve el conocimiento. O como yo muchas veces les digo, y todos los seminarios les digo, de nada me sirve leerme 10 libros, y sí, tengo todo ese conocimiento, 10 libros al mes, güey, pucha, mero teso, sabe de todo. Pero si yo de esos 10 libros que me leí no apliqué ni siquiera 2 renglones, el conocimiento no me sirve de nada. Entonces, nada, siempre la invitación es hacer nuestras mejores versiones. Y pues hoy a empezar a gestionar esas emociones que no sabemos identificarlas, tan teso, por lo mismo, porque no nos enseñaron a transitarlas. Claves, ahora sí viene lo bueno. Ya de la cantaleta se acabó. Eh, Claves para gestionar las emociones. Gestionar las emociones de manera inteligente significa canalizarlas para mantener el equilibrio y la armonía. Gracias a ello logramos ser una fuerza positiva para nosotros mismos y para que todos los que nos rodean evitemos que nuestro mundo emocional nos quite esa energía vital. Cuando nuestras emociones logran mantenerse en equilibrio, somos más productivos, más creativos y más felices. Impedimos que aquello que sentimos se adueñe de nosotros. Así que conseguimos dar un rombo constructivo a ese mundo subjetivo, poniendo a nuestro favor y no en nuestra contra. Con las emociones en calma somos capaces de trazarnos objetivos y lograrlos, de tener una relación sana con nosotros y de poder dar lo mejor de nosotros mismos. De ahí la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones. Lograrlo solo exige decisión y constancia. Todos los días nosotros tenemos que elegir transformar esas emociones. Tenemos que elegir volvernos esos observadores para que cada vez que sintamos algo lo podamos transitar, no reaccionar, sino accionar, sabiendo qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Y qué es lo mejor para mí, qué consecuencias me va a traer, ¿cierto? No es uy, sí, me desquité, juepucha, le pegué una gritada porque tenía tanta rabia, pero de verdad sí valían pena los gritos. Lo que dije sí era objetivo, valía la pena. Eh, Espérense, por acá, ya, estaba ingresando alguien. Entonces sí vale la pena, como les decía al inicio, gritarle al que se me atraviesa en el carro, de verdad vale la pena dañar mi energía de todo el día, pelear por bobadas que eh, no tienen fundamento a la final, como muchas veces les digo, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? ¿De verdad quieres tener la razón y seguir peleando con todo el mundo? Todos los seres humanos tenemos pensamientos demasiado diferentes. Entonces, hacer que el mundo gire alrededor de nosotros es muy complejo. Que todos piensen igual que nosotros es muy complejo. Que el mercado haga lo que nosotros queramos es muy complejo. Eso no va a suceder. O sea, yo no puedo girar el mercado. El mercado tiene unos parámetros claros y hace lo que tiene que hacer. Pero de nada sirve enojarme porque el mercado no me hace caso. O hay días que nosotros nos sopiamos y madreamos al mercado. Eso no era lo que tenía que hacer. O, pero es que yo ya había estudiado no sé qué, pero en ese momento nos pusimos iracundos de todo, pero vamos y hacemos el backtesting y uno dice, ay, no, con razón, tal cosa. O falló la estrategia y estoy tranquilo con eso. Es que desde el inicio yo ni siquiera debería ponerme enojado hasta que no investigué bien qué fue lo que pasó con mi stop. Porque es que sí o sí, yo tengo posibilidades, todas las posibilidades de perder, porque la estrategia se equivoca. Y total, madreamos a Powell esta semana total. Era como cuando estaba Trump de presidente, no sé si a alguno le tocó
tradear con Trump. Ah, eso era muy charro. Ustedes no se imaginan, ese man tuiteaba y el mercado tenía unos jalones impresionantes. Eh, pues, fue una época muy chistosa. De verdad, ese man hacía unas cosas impresionantes con los tweets y los mercados. No, una manera tan absurda de manipularlos. Mm, tanto poder en un solo ser. Entender, bueno, ahora sí, esas son las claves. Uno, entender que no existen las emociones negativas. Las emociones son eso. No hay negativo ni positivo. Simplemente son cosas que nosotros como seres humanos necesitamos sentir. Empezar a entender que llorar está bien, que sentirse triste porque te pasó algo es normal, es totalmente normal. Que sentir ira porque el otro me gritó es normal. Pues, ¿yo qué hago con ira? Es lo que no es normal. Mm, por lo tanto, es un error catalogarlas en el grupo de positivas o negativas. Simplemente hay que tener presente que existen estímulos que llevan a experimentar determinadas emociones. Es inevitable. Y adicional a eso, que nosotros ya, por ende, hemos transitado la vida y entre más años hemos transitado, digamos que tenemos más heridas emocionales, ¿cierto? Cuando a veces alguien o algo, o incluso el mismo mercado, nos hace cosas, nosotros decimos que nos hacen cosas, nos y nos duele tanto, muchas veces ni siquiera es el dolor de ese momento, sino que me recuerda a una herida del pasado. No es tanta la rabia que a mí me da porque tenga 3 stops seguidos en una semana, sino porque eso me recuerda a que yo una vez, por allá hace 2 años, quemé una cuenta y me dolió mucho porque, ay, era una cuenta de tanta plata y cómo me costó eh, estar ahí, por ejemplo, ¿cierto? Cómo me costó conseguir esa cuenta, por ejemplo, y la perdí toda. Entonces, realmente a mí me duele es el pasado. Por eso yo muchas veces les digo que hagan el ejercicio de atención plena, de estar en el presente. Porque cuando yo estoy en el presente, mis miedos y mis inseguridades no están acá. O sea, mi pasado y mi futuro no está, yo estoy acá en el presente. Cuando yo entreno mi mente todo el tiempo para estar en la atención plena, estar acá en el presente, cuando yo me siento a operar en el mercado, mi mente no está en lo que ya pasó, que es de donde vienen mis miedos, el ego y todas esas cosas, ni está en el futuro, en lo que pueda pasar, en todos esos anhelos, esas cosas que yo quiero conseguir. No, cuando yo empiezo a hacer esos ejercicios de estar en el presente, de atención plena, ¿de qué me sirven? Que es que cuando yo me siento a operar, yo no me siento con miedo, ni me siento con ansiedad, porque el futuro y el pasado no existen. Igual en la vida misma, ustedes están viviendo una situación y les da miedo, piensen realmente enfóquense en lo que está pasando en ese momento, sin quitando ese rumiamiento de la mente de lo que podría pasar y de lo que ya pasó, sino del vivir en el presente, de disfrutar, de analizar de lo que está pasando en ese momento. Por acá nos comentaron, Sergio León, está bien tener el sentimiento de llanto, pero no expresarlo físicamente, o es una forma de reprimir. No, ahí lo está reprimiendo. Si uno tiene ganas de llorar, llora. Las lágrimas son sanadoras. Lo que pasa es que no nos enseñaron eso. Pues nos enseñaron a sentir vergüenza porque llorábamos. Y no, pues que llorar es normal. Es una manera de sanar, de expresarnos.
Si no, no existieran las lágrimas, Dios no nos hubiera hecho con la capacidad de llorar. Pues no, no, pues sencillamente ni siquiera existirían las lágrimas, punto. Si él no se hubiera imaginado que para que nuestro cerebro se sintiera más tranquilo, podríamos expresar así nuestras emociones, pues sencillamente ni siquiera lo hubiera diseñado de esa manera. Entonces, ¿para qué existen las lágrimas? Pues simplemente porque somos un diseño perfecto. Estamos diseñados para nosotros ser nuestros propios sanadores, para incluso ni siquiera tener que estar acá escuchando una charla de Cata, sino eh, sanar nosotros mismos. El cuerpo es demasiado inteligente, es absolutamente increíble, todas nuestras células, todo eso hace que nosotros podamos gestionar. Las emociones vienen desde el segundo cerebro, que para mí sería el primero, que es nuestro estómago. Casi todo lo que sentimos, lo sentimos primero desde acá, desde esa energía que tenemos ahí. El estómago incluso tiene más neuronas que el cerebro. Por eso muchas veces ya a veces les recomiendo el ayuno en la operativa, porque mi cerebro principal, que es ese, no va a estar eh, trabajando en hacer mi digestión, sino que está trabajando en tener mi enfoque. Para el que quiera de pronto experimentarlo, por ahí hay un doctor que se llama el doctor de la Rosa, es un doctor argentino y él habla muy claro sobre el ayuno y los beneficios a nivel cognitivo que eso trae, por si lo quieren experimentar. Pues al menos hasta que termine la operativa y ya después desayunan. Solo recomendaciones. Por acá, hoy por 2 tics no me dio los 50 puntos, pero tranquilo, con mi stop, cumpliendo mi plan y estoy bien con eso. Muy bien, Randy. Me encanta. Lo más importante, y ustedes todos saben, los que han asistido pues a los seminarios anteriores, es que si yo tengo un stop, pero cumple mi plan, yo tengo que estar feliz con eso. ¿Por qué? Porque mi mente recuerda todo y recuerda a nivel emocional. Ojalá recordara solo a nivel cognitivo. Recuerda a nivel emocional. Entonces, si yo tengo un stop, pero se cumplían todos mis parámetros y yo me pongo triste, la próxima vez que venga mis parámetros, a mí me va a dar miedo hacer clic, porque mi mente recuerda la sensación de malestar, de rabia, de ira que yo tuve el día que tuve ese stop, ¿cierto? Entonces lo que hizo Randy hoy es como, pues se cumplían todos mis parámetros, me sacó por un tic, nada que hacer, nada, ¿qué puedo hacer? Aprender de eso. Entonces, ¿cómo puedo aprender de eso? Estudiando la entrada. ¿Cuál es el timing de mi entrada? Entonces, para que entonces entre más preciso, más arribita, y no me vaya a sacar la próxima vez. Entonces, como ya lo analicé, voy y hago replay de esa misma entrada, varias veces, hasta que yo sea más eficiente en mi timing. Esa es una manera de aprendizaje. Pero yo estoy tranquilo con mi stop. ¿Por qué? Porque cumplí mi plan. Nosotros nos ponemos contentos porque cumplimos el plan, nos ponemos aburridos porque no cumplimos el plan. O sea, entramos en un lugar donde no deberíamos entrar. Así nos dé target, porque que ese día fuimos de buenas y nos dio target. Pero va a haber un día, como eso no estaba testeado y seguramente varias veces va a fallar, que mi mente va a estar feliz porque yo me puse feliz con ese inventis. Y muchas veces le va a dar clic y ahí vienen mis stops. Y uno no entiende por qué se mete donde no debe, sabiendo que uno sabe que no se debe meter ahí, vuelve y se mete y uno dice, pero ¿por qué? Porque claro, ya tu cerebro se sintió feliz un día que te metiste en ese inventis y sintió esa felicidad, ese placer,
todo eso que sentimos cuando nos targeteamos y lo copió como una emoción positiva. Entonces él quiere volver a sentir eso. Muchas veces, no sé, hay cosas que ya no nos parecen tan deliciosas o que de pronto no está en nuestro menú de este momento, pero solo el hecho de que nos recuerde a la abuela, la casa de la abuela, o algún momento del colegio, o no sé, por ejemplo, para mí el ponqué es un ponqué que venden acá, que trae como una guayaba por dentro, no sé qué. O sea, yo en ese momento de la vida no me lo comería, pero solo por sentir que estaba en la época del colegio, me lo comería con todas las ganas del mundo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque eso me recuerda lo que yo ya sentí y como esa época que fue tan bonita para mí, es igual con el trading. Entonces, por acá dice Cristian, no, yo no desayuno y me da mal genio. Ah, entonces hay que comer, por eso yo digo, todos los cuerpos son diferentes. Igual el cuerpo se va adaptando. Normalmente en los primeros ayunos da dolor de cabeza o como cuando dejamos el café o cualquier cosa que tenga cafeína, también nuestras neuronas no les gusta mucho y nos produce dolor de cabeza, enojo, mareos. Pero eso solo al inicio. Adicional a eso, el ayuno trae muchos eh, beneficios a nivel neuronal y a nivel celular. Regenera las células, nos pone más jóvenes, eh, muchas cosas, pero pueden leer El Doctor de la Rosa. Por acá dice Sergio, me premio después de un stop, según cumplía, pero después en el backtesting no lo valida, no hay, toca después del backtest. Mentiras, no. Eh, yo digo que toca después de que salgan los válidos del día realmente si sí o no. Y ni siquiera si salen los válidos del día. Si vos sos un buen trader, tienes tu backtesting bien estudiado. Sabes dónde, cuáles son tus entradas y cuáles no. No importa si lo valida la academia o no. Más importa si tú mismo lo validas, si eso está dentro de lo que tú estudiaste. Porque es que muchas veces nosotros ya como operadores y como analistas empezamos a ver cosas que de pronto no están dentro de la academia, pero hacen parte de nuestra operativa. Ahí es cuando vamos creciendo, cuando no nos estamos copiando de, digamos que de la estrategia, sino que realmente yo estoy operando lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy viendo como, pues cada vez que vamos creciendo como traders, vamos aprendiendo a leer el mercado realmente. Entonces, como no, realmente es como empezar a validar nuestros propios trades por nuestro propio backtesting también. Claro que en la etapa del aprendizaje, pues normal, todos necesitamos ir a ver si es válido o no. Exacto. Ya con la experiencia, como dice Randy, uno desarrolla ese pispirispis para ver cositas. Pero sí, pues nosotros digamos que damos unos parámetros más generales, pero el mercado tiene unos parámetros más específicos que también te pueden dar algunos tips para esas entradas. No quiere decir que vamos a cambiar las entradas, pero uno va empezando a ver cosas que son diferentes y por eso nos hacen operadores, buenos operadores y buenos analistas. Randy, el próximo profe de la academia, sí, ojalá. Es un hombre que sabe muchísimo, nos puede enseñar demasiado análisis. Eh, Entender el miedo es una respuesta a las situaciones de amenaza. Si no lo experimentáramos fácilmente, caeríamos en conductas temerarias que podrían en riesgo nuestra integridad. Es normal sentir miedo. Y donde no sintiéramos miedo, pues no podríamos protegernos de muchas cosas.
¿cierto? Si yo no tengo miedo de que me pise un carro, hace rato me hubiera pisado un carro, ¿cierto? El ego también es bueno, porque el ego, o sea, llevado de una manera, cuando yo lo sé manejar, el miedo es el ego es el que me dice, Tata, no cruces la calle que ya viene un carro, ¿cierto? El ego viene un poco de la protección, es el que me protege de las cosas malas. Entonces ahí el ego también se convierte en algo que me ayuda. Lo que pasa es que nos tenemos que volver esos observadores para ver cuándo realmente de eso que yo me estoy protegiendo para sentir, si realmente ayuda a mi progreso, ¿cierto? Entonces yo tengo miedo de que me califiquen mis gráficas y entonces no las mando porque me equivoqué. Pues, entonces ahí yo tengo que mirar, ¿ese miedo me sirve o no me sirve? Es que yo estoy pagando un curso para que vayan y me califiquen mis gráficas. Entonces yo me voy a esconder en mi ego, que es el que me dice que no me puedo equivocar, qué pena, cómo va a mandar eso, no sé qué, al profesor ni siquiera le importa eso. O sea, el profesor no va a ir a tanquearte la cuenta, ni después cuando quemes la cuenta te va a ayudar a volverla a tanquear. No, tenemos que dejar de suponer y pensar que el otro va a pensar de mí, no sé qué, eso del qué dirán, eso solo viene desde el ego y lo que nos impide seguir avanzando. Cuando, cuando nos escondemos de nuestros propios errores eh, por miedo a ser juzgados, a ser rechazados, a no ser amados, eh, nos estamos perdiendo de nuestra mejor versión. Porque cuando yo saco a la luz un error, eh, ya estoy haciendo el cambio, porque le estoy diciendo como, listo, este es mi error, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Y eso solo vienen las respuestas. Empiezan a llegarte todas las ayudas para poder transformar de eso que quieres salir o que no quieres hacer más. La ira también es una respuesta defensiva cuyo papel es el de prepararnos para el ataque cuando hay un peligro. Por lo tanto, no hay emociones negativas. Ya saben, las emociones son simplemente emociones. Hay que vivirlas, transitarlas, aprenderlas a gestionar, saber por qué nos están pasando. Y desde ahí vivo más sanamente, tengo relaciones más sanas con los otros y conmigo, que no me estoy reprimiendo cada vez que voy a sentir algo. Entonces después se me olvida qué sentir, se me olvidó que es que yo soy de carne y de eso no se trata. Y también esa es como la falsa espiritualidad que nos han vendido. Pues que porque yo practique meditación o, pues sí, yo soy un ser más calmado y pues mi accionar es diferente, pero no quiere decir que yo no sienta. O sea, si me gritan, obvio me da rabia, pero una cosa es que yo vaya a mandarle 10.000 madrazos. No, pues lo normal, mi primera reacción es como vean a este por dentro, me está gritando, es lo natural, pero ya después mi observador me dice, ah, ese ser está en sufrimiento, quién sabe qué le estará pasando, hey, ¿por qué me gritó? No sé qué, ve tan raro, no, míralo con amor, ah, recordad, todos somos uno, ah, no hay dualidad y entonces ahí ya yo acciono y estoy tranquila. ¿Cierto? Pero no quiere decir que yo no transite la emoción o no la sienta, o que, no sé, los lamas y los monjes o estas personas que llevan una vida más tranquila no vayan a sentir emociones o no se vayan a sentir aburridos o abrumados. Sería una mentira. O sea, una cosa es que uno percibe eso por lo que uno muestra, pero eso es a la final es como en las redes sociales, todo el mundo muestra lo bonito. Y me incluyo, todos mostramos lo bonito, no nos mostramos cuando tenemos ese otro tipo de emociones que no son validadas por la sociedad, ¿cierto? Para aprender a gestionar las emociones, lo importante es que sepamos interpretar el mensaje que comunica cada una de ellas.
son una guía para saber que algo suceda y que debe abordarse. ¿Qué nos recuerda una emoción? Que necesitamos trabajar algo. Eso es simplemente eso. O que estamos preparados para algo. Por ejemplo, el trading da adrenalina. ¿Qué quiere decir eso? Que normal, que va a pasar algo bueno. Yo siempre pienso que la adrenalina es indicador de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, que vas por el buen camino. Si no sintieras esa adrenalina cada vez que vas a tradear, pues nada, estás equivocado de profesión, no te emociona estar ahí sentado, esperando a ver qué va a hacer el mercado. Es igual, como si yo acá me siento tranquilo con ustedes conversando, pero antes de prender mi computador y no sé qué, se me viene una cosita acá, como en el corazón, como una cosita, porque ya me voy a sentar con ustedes, no sé qué, el día que deje de sentir eso, pues, creería yo que entonces esto no me motiva tanto, o no es lo que realmente mi corazón me está empujando. Los mismos oradores antes de salir o los cantantes, por muchos años que un cantante lleve, siempre si ustedes los entrevistan, dice antes de salir al escenario hay una cosita que se mueve acá, entonces la emoción no se va, así tú lleves muchos años radiando, no, tú la gestionas, ¿sabes? Como, uy, sí, qué bueno estar acá sentada, o cuando ves a la novia, o no sé, todavía, y estás en tus primeros meses, sientes las mariposas, pero tú lo gestionas para poder estar con ella el resto de la noche. Por acá dice, el corazón se me pasó de kilometraje con el trading. Menos mal no sufrimos del corazón. Exacto, Erika. Si no sintiéramos emociones, fuéramos robots, pues no fuéramos humanos. Realmente eso es lo que nos hace diferentes de todos, incluso de muchos de los animales, de otros seres vivos. Eh, ese cerebro emocional es el que nos hace diferentes. Lo otro, permítete sentir para que gestiones tu emoción. La educación y la crianza tradicionales casi nunca nos enseñan a gestionar las emociones. Nos convencen de que hay sentimientos y emociones que no debemos experimentar. Lo primero que tenemos que cambiar es flexibilizar nuestra mente y saber que todas las emociones son válidas. Que sea lo que sea que yo esté sintiendo está bien y no pasa nada con eso. Lo importante es no quedarme en el lodo o en pues, yo digo en el lodo es como no quedarme patinando en esa emoción. Nos dicen, por ejemplo, que llorar o tener miedo no soluciona nada y realmente no soluciona nada. Pero está bien llorar en ese momento y al otro día accionar para no sentir, eh, para salir de esa situación, no para no sentir, para salir, ¿cierto? Si tengo miedo de algo que necesito hacer, con toda, como dice Andrés, ante la duda, entro. Lo peor que puede pasar es que me equivoco, pero es que nosotros, por ejemplo, en el trading tenemos nuestros parámetros muy claros y ni siquiera eso, tenemos nuestro riesgo-beneficio ya listo. Sabemos cuántas veces podemos perder. No, si no gestionamos nuestros stop, eh, pues sabes que tu stop es de tanto. Lo peor que puede pasar es que perdas eso, tus $15 o tus $150, o dependiendo de los contratos, pues con los que operes, pero eso es lo peor que puede pasar. Y ya sabes que al otro día eh, te haces un target o dos targets y ya, pues con eso solucionaste tu pérdida. Por acá. Yo veo el trading como un desafío. El reto es descifrar el mercado y una vez que lo haces, prepararse para actuar. Por eso me encanta, dice Randy.
Y así es total. Pero eso es como que primero tenemos que descifrar el mercado, es igual que lo que estamos hablando hoy, descifrar nuestras emociones, ¿cierto? Y una vez que lo haces, prepararte para actuar, para ver qué necesitas cambiar, qué es lo que necesitas aprender de eso. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué quieres llorar? Y está bien llorar, pero ¿por qué realmente estoy llorando? ¿Qué es lo que de verdad necesitaba quitarme? O es que siento impotencia, muchas veces sentimos impotencia, por eso queremos llorar. Pero entonces no es tristeza, entonces es impotencia, ¿por qué me siento impotente? Porque no puedo cambiar esta situación. Si no la puedo cambiar, entonces, porque estoy aburrido si no la puedo cambiar? No está en mis manos. Entonces necesito aceptación de esa situación. Cuando entonces acepto ya yo, al otro día ya no tengo ganas de llorar sobre eso. Pero ya la descifré. Me fui, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Las emociones no nacen porque sí, ni desaparecen porque sí. Reprimir lo que sentimos no es la manera correcta de gestionarlo. Intentar asfixiar lo que se siente solo aplaza su expresión. Porque vos decís, ay, como que esta persona, yo ya le había pasado tal cosita y después me hizo otra cosita y después otra cosita. Pero vos te quedaste callado, no comunicaste en el momento presente lo que te estaba molestando, ¿cierto? Entonces vos te vas así, tin, 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 tin. Y un día, ¡boom! Y la persona ni siquiera sabía que a vos te chocaba todas esas cosas, no tenía ni idea. Y se ganó el madrazo. Igual nosotros, cuando nos reprimimos todo lo que sentimos, no, y lo reprimimos va a llegar un día en el que, ¡boom!, explotamos. Y entonces ese día sobreoperamos 66 operaciones, chao, se fue la cuenta. Entonces, por eso es tan importante que gestionemos no solo lo que sentimos cuando estamos tradeando, sino también lo que sentimos afuera, porque en una sola sentada podemos desbocar todo lo que veníamos cargando allá en nuestras vidas cotidianas. Entonces, por eso yo les digo, cuando estamos trabajando acá, no solo estamos trabajando para sentarnos a hacer trading, estamos trabajando para mejorar nuestro entorno, porque cada vez que nos sentamos en la pantalla es el reflejo de mi vida, de lo que yo construí, de lo que yo visiono, de mi matrix, porque todo lo que yo pienso es lo que hay en mi mundo. Yo puedo vivir en un país que está mal, que hay miseria, que hay esto, que hay, pero mi mente ni siquiera en las noticias está en perfecto, pensando que todo está bien, hace su trabajo, no sé qué. Estoy seguro que no vas ni siquiera a percibir eso que está pasando en tu país. No lo vas, o sea, no quiere decir que uno no sea empático con lo que está sucediendo. Eso es diferente, que no vayas a ayudar y no sé qué. Pero digamos que cuando tú actúas desde esa vibración, todas esas cosas del entorno que están afectando a los demás, vos decís, pero ¿y para mí por qué no? Todo el mundo dice que no, así, no es capaz de comprar las cosas y a mí me rinde la plata, todo me parece bien y tal cosa, y esto bien, es porque yo soy el creador de mi mundo. Pero si yo estoy actuando, estoy viendo noticias todo el día, vivo en un país que nos la está pasando mal, pero entonces me entero de todo lo que está sucediendo, mi mente empieza a actuar desde el miedo y también se lleva ese miedo a la pantalla. Entonces lleva el miedo a la escasez, porque es que vi que hay una hambruna, no sé qué. Me senté antes de operar y me puse a dar noticias y me sé todas las cosas que están pasando en el país, que fulanito le roba a peranito, que sultanito le que eso y lo otro. Entonces todos esos miedos que yo tengo guardados, que todavía no los he reconocido, los vivo y los transformo a través de esas noticias. Y cuando yo me siento a operar con mi escasez, con ese miedo a perder una casa, ay, que con el miedo a que la inflación está muy costosa y tengo una deuda y todos los días me está subiendo y no sé qué, y todos los días veo el 1% de más que sube la inflación y no sé qué, entonces mi mente está en esa historia. Y entonces obviamente seguro.
no voy a tener cómo pagar esa deuda. Pero si yo estoy haciendo mi trabajo, sí, obvio, yo sé que lo que está sucediendo, sí, pero no todos los días constantemente me estoy alimentando de eso, sino que me estoy alimentando de las cosas buenas, veo el atardecer, veo que el mundo es bonito, tengo una familia, vivo en el presente, estoy tranquilo y feliz con eso. Por añadidura, mi mundo se va convirtiendo en eso, a pesar de lo que estén viviendo afuera. Y vas a empezar a recoger todas esas cosas. Por eso es que todo lo que yo pienso es lo que es. Yo tengo miedo, eso es lo que lo transformo a lo que yo tengo. Tengo miedo que mi esposa se vaya, mi esposa se va. Tengo miedo de que no sé qué. Eso es lo que pasa. Entonces voy y miro mi miedo. No, vení, ¿por qué tengo miedo? Ah, no, es que no tengo miedo de que mi esposa se vaya. No, tengo miedo es de quedarme solo, porque tengo miedo de quedarme solo. Y entonces voy y me esculco, ¿cierto? Desde ahí yo ya, ¡pum!, atravieso el miedo. Cuando yo lo desvelo, cuando yo le doy claridad, es cuando sano, porque antes no sabía de dónde venía esa emoción, o no sabíamos de dónde venía el miedo, por ejemplo. Entonces, mi invitación hoy es vivan, y vivir significa transitar esas emociones por fuera, de la pantalla, por favor, señores. Cuando empezamos, por eso yo les mando tantos ejercicios por fuera de la pantalla, que cuando yo empiezo a controlar mi mente, mis pensamientos por fuera de la pantalla, cuando yo me voy a sentar, pues no voy a experimentar esas emociones, voy a saber cómo experimentarlas, porque es que ya me entrené afuera. Es como cuando hacemos backtesting y replay. Yo hago backtesting y replay para a nivel técnico sentarme a operar, pero yo tengo que experimentar mis emociones, ir a sanar allá, tener buenas relaciones con mi familia, con mi entorno, buenas relaciones con el dinero, buenas relaciones. Tengo muchas deudas, listo, ¿cómo hago? Les hago un plan de financiero para que mi mente no esté rumiando y pueda salir de ahí. Eh, el que crea lo pone en las manos del de allá arriba y pone su primera deuda, la más chiquita de primera, la paga, la pone allá arriba y eso solo se va pagando. Vayan anotando estos trucos que funcionan. Eh, lo primero entonces es entender que todas las emociones son legítimas y tienen pleno derecho de existir y de expresarse. Si aceptamos lo que sentimos, será mucho más fácil gestionar las emociones. No aceptarlo implica propiciar una confusión que termina dando como resultado una tormenta interna. Cuando no aceptamos las emociones, sino que nos las guardamos, como les digo, cuando ya explota, ya es demasiado tarde. Entonces es más fácil nosotros transitarlas. Si me enojo, pues voy con el otro y le digo, me enojé por eso y esto. A llenarme la copa y a la final, pues hacer lo que no quiero hacer. Y entonces voy a sentir culpa. Y sentir culpa es muy maluco. Adicional a eso voy a hacer karma, que no es tan chévere. Mm, para deshacer el karma. Entonces, aceptar lo que siento hace que yo pueda gestionar mi emoción de una manera más ligera, digámoslo así. Porque cada vez que si yo voy sintiendo una emoción, la acepto, esa emoción no va a estar tan grande, ¿cierto? Yo la, es una emoción que va a estar ligera, la acepto, sí, porque esto y eso. Pero cuando nos vamos llenando, reprimiendo, y ya explotamos, es muy difícil gestionar esa explosión. Ya ahí sí no hay cómo. Por eso que mi consejo es, siento algo, lo transito, lo exploro y está bien. Pero no dejar que todo eso se vaya acumulando, porque ahí es más difícil gestionarlo. Igual de todas maneras, los que están haciendo las meditaciones, que son para romper parámetros, paradigmas,
para ser disciplinados, para romper el ego, todo eso, eso también ayuda a procesar todas esas emociones, que cuando vayamos a transitar una emoción, yo más fácil pueda convertirme en el observador, los que no, de pronto no lo hayan experimentado, por ahí les he guardado las meditaciones en seminarios para que vayan bien. Las, no sé, están abajo, después de los seminarios de psicotraining. Mañana vamos a hacer una meditación para la ira a las 8:45, para que cuando nos pase lo del stop, nos sentemos un rato, apaguemos la pantalla, un minuto y hacemos la meditación para la ira. Por aquí todavía gente entrando, ay María, muy bien, buenas noches a todos. Y observa, observa, observa. Lo que les digo, volverse el observador es lo que necesitamos hacer. La mejor manera de gestionar las emociones es aceptándolas, pero también comprendiéndolas. Daniel Goleman, un teórico de la inteligencia emocional, indica que la atención regula la emoción. Cada vez que yo estoy atento, y por eso les recomiendo tanto lo de la atención plena, cuando yo estoy atento es mucho más fácil regular mi emoción, que yo no estoy desde el acelere. Por ahí alguien estaba allá, la persona que acaba de entrar. Para observar las emociones, esto quiere decir que cuando se enfoca la atención en aquello que estamos sintiendo, automáticamente se modula o se matiza esa experiencia subjetiva, como en el taller de la ansiedad. Cuando yo estoy sintiendo esa ansiedad y yo me empiezo a autohablar, te estás sintiendo ansioso, tranquilo, no. Me estoy sintiendo así otra vez, leo mi checklist del target, para poder regular esa ansiedad e ir tranquilizándome, porque la ansiedad que hace, acelerar los pulsos de mi corazón. ¿Por qué? Porque entonces sube mi cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces hace que yo esté más ansioso, mi corazón empieza a palpitar más rápido, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a ver esa emoción, no es solamente como que cuando yo solamente empezaba a dar golpes acá en el escritorio con mi pie y no sé qué, y no sabía ni siquiera que, pues, a la final uno sí sabía que estaba ansioso, pero no estaba siendo el observador, sino que te estabas dejando llevar por tu cerebro, ahí golpeando las cosas, no sé qué, sí. Ah, y cuando menos pensabas, no te regulabas eso que estabas sintiendo y te estaba pasando, porque incluso la ansiedad se nota muchísimo en los gestos, que movemos la pierna, que movemos el brazo, que no sé qué. Pero cuando yo ya sé que estoy haciendo eso, porque estoy observándome, me empiezo a autohablar y empiezo, no, me tengo que tranquilizar, respiro. No, todo está bien, mido mi target, mi stop, leo mi checklist. Entonces eso me ayuda a regular mi ansiedad. Volverme el observador, tener atención plena de esa emoción, es la que me ayuda a gestionarlo. Simplemente eso. Y por eso hay que practicar la atención plena en la casa. Estar en el presente. Me estoy lavando los dientes, me estoy lavando los dientes, estoy comiendo, estoy comiendo. Estoy viendo la tele, estoy viendo la tele. Estoy hablando con cualquier persona, estoy hablando con esa persona, no pensando en los huevos. Mi mente siempre se va a ir y yo la traigo. ¿Qué es meditar? Me concentro, me desconcentro. Me concentro, traigo mi mente, me desconcentro. La gente piensa que meditar es simplemente poner la mente en blanco y que cualquier persona va a lograr tener su mente en blanco. Todos los seres humanos tenemos fluctuaciones, millones de fluctuaciones todos los días, todo el tiempo. Ni siquiera el más zen podría llegar a no tener una fluctuación. El cerebro siempre va a seguir pensando. Lo que pasa es que tú logras concentrarte, realmente la meditación lo que ayuda es a concentrarte. Entonces yo logro tener más concentración y menos desconcentración cuando me entreno
meditando, para que cuando yo esté en la pantalla, más tiempo logre concentrarme y más tiempo mi atención esté ahí y más tiempo mi observador se pueda ir a ver mi emoción. Por eso yo necesito entrenarme por fuera. Estoy leyendo, Tim, estoy leyendo, concentrado. Ah, que no puedo, Cata, es que no me da, no soy capaz de sentarme a leer y siempre entonces me desenfoco y no, entonces nada, leer también es meditar. Entonces leo una hoja y mañana una hoja y media y pasado mañana 2 hojas. Y así entreno mi mente para leer, que es una manera de aprenderse a concentrar, que también me sirve para sentarme y ponerme a analizar el mercado, que también me sirve para que yo tenga una tarde de backtesting y no me muera de la aburrición. Y logre quedarme ahí sentado haciendo mi backtesting. Para observar las emociones, lo adecuado es preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? Pueden escribir estas preguntas para que cuando teníamos tener como un diariecito de emociones del trading, esa es mi tarea de hoy, para el que lo quiera, comprarse de pronto una agendita y empezarse a preguntar, pues no solamente para el trading, puede ser para sus emociones normales. Si empiezan a observarse afuera, acuérdense que el desempeño adentro va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Luego intentar ponerle el nombre exacto a esa emoción que se experimenta. Y les mandé ahí el documento, 450 emociones, para que sepan y descifren que no hay solo 5 emociones como Pedro la reconocer o 3, sino que ahí les mandé 450 emociones en ese documento. Eh, tratar de ponerle el nombre exacto. Es ira, es frustración, rechazo, es fatiga. Cuanto más precisa sea la identificación, más fácil llegaremos a comprender el porqué de estas emociones. Sí, ya se los vuelvo y se los envío. Igual de todas maneras va a quedar en, acá adjunto a este seminario. Para los que están ahí en las casas después viéndose en esto, pues lo descarguen y puedan trabajarlo. Cuando aceptamos una emoción, no la estamos alimentando. Aceptarla consiste en observarla, ver qué nos está diciendo, que muchas veces ese es el pensamiento errado de la humanidad. Es que si yo acepto esa emoción, entonces es que, pues, o soy débil, o no soy lo suficientemente fuerte, o no voy a lograr salir de ese lugar o de esa zona. Son un montón de percepciones que están erradas. Aceptarla consiste solo en observarlo, ver qué es lo que nos está diciendo. Cuando sentimos ira, en lugar de dejarnos arrastrar automáticamente por ella, podemos cambiarlo, pero eso obviamente uno necesita un poquito de fuerza de voluntad y como les digo, de atención plena. Ahí me disculpan que todavía estoy saliendo de el virulento. Podemos cambiarlo por observar qué nos produce esa emoción. Al analizarlo podemos caer en la cuenta que muchas de nuestras reacciones son automáticas. De este modo podemos aprender a modular nuestra conducta sin ser víctima de nuestras emociones. ¿Qué me trae esa atención plena en mi casa? Cuando vaya a producir una emoción, va a ser muchísimo más fácil para mí. No va a parar un segundo. Qué pena ahí con ustedes. eh, y ya vengo. Déjame un segundo.
Volví, qué pena con todos. Por aquí todavía están entrando. Eh, Al analizarlo podemos caer en la cuenta que muchas de nuestras reacciones son automáticas, entonces por eso es tan importante que nos volvamos esos observadores. Aunque nos parezca ser críticos con nuestros pensamientos, aunque nos parezca que no es así, muchos de nuestros pensamientos surgen de manera mecánica. Siempre ustedes saben que yo les, pues en los inicios de los seminarios, les estoy explicando que normalmente nuestro cerebro siempre coge el mismo camino neuronal, ¿cierto? A lo que estamos acostumbrados. Entonces, a lo que estamos acostumbrados, otra vez te va a pasar lo mismo. No vas a ser capaz de hacer esto. Y ese es mi pensamiento recurrente, el mecánico, eh, a lo que yo enseñé toda mi vida a llevar esos pensamientos, pues siempre nos van a llevar ahí. Pero ¿cómo yo puedo gestionar eso? Y se los he enseñado en varios eh, seminarios del pasado, es cuando yo me vuelvo el observador, siempre. Otra vez estoy, ay, no, me va a volver a pasar lo mismo. Ahí mismo, con amor, lo observo, sin juzgamiento, sin decir, ay, otra vez estás pensando esas cosas, no, sin juzgarme, cojo ese pensamiento y así como estoy en atención plena, lo dejo ir. Y otra vez me enfoco en lo que estoy haciendo. Y digo, no, yo no soy esto no me va a volver a pasar. Y lo dejo ir, y lo dejo ir. Lo normal es que todos esos pensamientos al inicio vuelvan, pero cada vez que yo los dejo ir, o sea, cada vez que yo otra vez me enfoco en el presente, estoy haciendo otro camino neural, ¿cierto? Ese camino neural con el que yo caminaba, digamos que era el pasto, y yo caminaba por ahí y se fue haciendo el caminito café. Pero yo decidí un día empezar a caminar por otro lugar. Pues cada vez que se viene ese pensamiento, me enfoco en el presente y lo dejo ir. Me enfoco en el presente y lo dejo ir. Entonces yo estoy caminando por otro camino. Entonces estoy construyendo otro camino neural. Y automáticamente va a llegar un día en el que mi mente, yo no voy a tener que estar haciendo este entrenamiento, sino que automáticamente, mecánicamente, así como muchos de nuestros pensamientos surgen de manera mecánica, ya mis pensamientos van a surgir de manera mecánica, pero para el lado que yo quiero que surjan, como en el seminario de hace 15 días. Enfoco mi atención en lo que es y me echo a dormir. Entonces, cada vez que yo estoy enfocando, eso es un ejercicio. Estoy ahí en atención plena, enfocándome. Cada vez que yo lo hago y lo consiga, va a ser naturalmente. O sea, ya no vas a tener que esforzarte. Tu mente siempre va a pensar lo bueno, lo positivo del otro, de mi mundo, de mí, del entorno, de lo que va a pasar. Ya, eso automáticamente. Entonces, se trata de interpretaciones de la realidad, que a veces tienen fundamento y a veces no. En ocasiones son fruto de un racionamiento y en otras veces no. El pensamiento no es una realidad, sino un filtro para la realidad, lo que les decía al inicio de este seminario. Muchas veces una situación es simplemente me quebré la uña y eso es insignificante, no pasa nada, o sea, parce, eso vuelve y crece. Pero mi mente es capaz de hacerle un filtro a esa realidad que lo vuelve una situación y un problema gigante, ¿cierto? A veces no es la realidad, mis pensamientos no son la realidad, mis pensamientos son un filtro de esa realidad. ¿Y qué filtro quiero ponerle yo? Un filtro transparente donde realmente vea lo que es, o como a veces, no sé, están saliendo con alguien y esa persona es, pero mejor dicho, les hace de todo. Ustedes tienen un filtro de colores, unicornio así divino, y a pesar de todo lo que les hace esas personas, ustedes se quedan ahí porque tienen ese filtro multicolor unicorniano, ¿cierto? Igual, es igual que también esos filtros que nosotros ponemos a la realidad de las cosas que realmente no son tan graves, sino que nuestra mente y nuestros pensamientos son las que le ponen
digámosle que de una otra manera, el amarillismo o el fanatismo, ¿cierto? Nos induce a sentirnos de una determinada forma frente a lo que sucede y en muchas oportunidades nos lleva a equivocaciones. El pensamiento puede decirnos que una dificultad es una molestia, pero también podría decirnos que es un reto o es una oportunidad, como en muchas veces eh, estamos hablando. Total, ojalá tuviéramos todos el filtro del amor, como dice Sergio, eh, pero desde la realidad, o sea, es que yo puedo ser empático y amoroso con el otro desde la realidad. No quiere decir que porque mmm, que yo no pueda sentir por empatía por alguien que me está haciendo daño, pero otra cosa muy diferente es que yo no ponga unos límites para que esa persona no me haga daño. Desde la empatía y desde el amor yo puedo hacer eso, pero no me puedo poner ese filtro multicolor en el que dejo que todo el mundo me pisotee, no, yo me pongo un filtro multicolor donde soy empático con el otro y sé que el otro si me está haciendo algo, esa persona está en sufrimiento y yo tengo empatía y sé que él soy yo, me veo desde el amor reflejada en esa persona, pero yo tengo que tener unos límites, porque si yo realmente me amo a mí mismo, tengo que sí o sí tener unos límites para que esas personas no lleguen a pisotearme, desde el amor obviamente. Entonces, ¿qué filtro me pongo? ¿Qué filtro me pongo para también esas dificultades que a la final, como les digo, nunca es una dificultad, siempre es una oportunidad de aprendizaje. Un stop es una oportunidad de aprendizaje. Gracias a Dios por los stops, si no, no hubiéramos aprendido nada en el camino. Gracias a Dios por esas cuentas quemadas, porque entonces tuviéramos ese ego, mi amor, multiplicados por 1000. Eh, Eso es lo que nos ha hecho aterrizar. El trading más que cualquier cosa nos enseña a ser buenas personas. Todos piensan que vamos a ser millonarios, y sí, pero también millonarios porque nos ganamos la lotería de aprender a conocernos. Sin embargo, esto se logra solo cuando nos atrevemos nah, nos atrevemos a cuestionar esas ideas y no simplemente a dejarnos llevar por ellas. Si entendemos que todos los seres humanos pensamos, actuamos y reaccionamos de formas diferentes ante situaciones similares, lograremos entender que no hay verdades absolutas y lo que para mí es evidente no tiene duda, tal vez para los demás no lo sea tanto. Entonces muchas veces queremos hacer voltear el mercado y creo que absolutamente desde mi ego estoy convencido de eso, pero a veces nos cuesta ver el mercado con un poquito más de objetividad o de humildad, no desde lo que yo creería, sino de lo que de verdad está pasando. A veces mm, sí, como nuestro ego de querer saber todo, del, del saberlo, sí, como del querer tener todo bajo control, es el que a veces, muchas veces nos hace equivocarnos en el mercado, nos hace ver cosas que no son, ponernos el filtro que no es. Entonces también como que aprender a mirar el mercado con objetividad, con tranquilidad, a esperar a que mi mente también se asiente. Eh, si yo no soy capaz de sentarme 15 o 20 minutos antes a analizar el mercado, pues no puedo sentarme a esperar la apertura, porque entonces estaría viendo el mercado con un filtro que no es. Entonces, como tomarnos ese tiempo de verdad para analizar el mercado, hacer un buen premercado, que es ese mismo sentarme, realmente analizarlo, no a sentarme ahí por sentarme, hacer mi backtesting, mi replay,
Todas esas cosas hacen que mi filtro se va volviendo más transparente, que yo pueda empezar a ver el mercado de otra manera. Aunque nos parezca que nuestra forma de pensar es única y la más correcta, en realidad no es más que otro punto de vista sobre la realidad. Si interiorizamos esto, logramos más en armonía con nosotros mismos y con los demás. Por acá está diciendo Randy, yo estoy trabajando mi perfeccionismo quitándome el peso de que puedo equivocarme y aprender a ser mejor que ayer. Total, qué bueno y que estemos trabajando lo del tema pasado, porque a la final tenemos unas expectativas tan altas que pues vivimos en sufrimiento porque no vamos a llegar hasta allá y puede que sí lleguemos, pero no de manera inmediata, ¿cierto? Tenemos que construir un camino para llegar a esas expectativas, pero lo queremos ya, queremos el placer inmediato ya. Entonces eso lo que nos hace es vivir en sufrimiento, en frustración, bueno, sí, como en todas esas cosas. Pedro, un abrazo, feliz noche, por allá ya es muy tarde, 2 horas más que nosotros. Eh, Listo, promueve un diálogo interno más positivo. Muy relacionado con el consejo anterior sobre los pensamientos, esta la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos, pues aquello que es constantemente lo que nos decimos influye de manera directa en cómo nos sentimos y actuamos, que eso es lo que pues lo que hemos estado diciendo. Por ejemplo, si frecuentemente estamos diciéndonos no voy a poder con esto, no soy suficiente o capaz, o nunca lo voy a lograr, nos estamos condenando a que sea así. De esta forma aumentamos nuestro malestar emocional, por lo tanto, la idea del que empecemos a identificar estos diálogos internos y una vez detectados irlos cambiando y modificarlos por otros más amables y positivos. Entonces, lo que decía ahorita, me viene el pensamiento y yo me anclo al presente, ¿cierto? También lo puedo hacer como no, yo sí soy capaz, ¿cierto? Todas esas manifestaciones o esas afirmaciones que yo puedo decir para cambiar como todas esas cosas. Lo que pasa es que a mí me gusta más anclarlo, como que nos anclemos al presente, ¿cierto? Porque en el presente no hay sufrimiento, no hay ansiedad. Entonces, esa es como la manera de vivirlo más desde la realidad, no desde ese falso positivismo, ¿cierto? Sino desde lo que es, de lo que yo soy, de lo que yo me merezco, que soy merecedor de todo, que me merezco un montón de cosas simplemente por ser, por estar acá. Mm, Porque a veces ese falso positivismo es un poquito, no es tan chévere, porque a la final es como cuando estamos, como si reprimiéramos una emoción, igual, pues estamos tratando de ser súper positivos, pero no es que estamos transitando gestionando la emoción para poderla cambiar a un estado pues como más gozoso, sino que estamos transgrediéndolo, cortándolo con esas frases. Por eso yo digo, es mejor me anclo en el presente, para yo no vivir una mentira, sino que me anclo en el presente. ¿Qué es el presente? La verdad, lo que es. Entonces, no me voy al pasado, no me voy al futuro. ¿Cómo me enfoco? Entonces, estando acá, en el momento presente, poniendo atención a lo que Cata me está diciendo. Eso es anclarme a esto, sin tener otros focos, sin pensar lo que me voy a comer ahorita o no sé qué, o lo que voy a ir a cocinar. Tengo que hacer esto, apagar las luces, tal cosa. No, entonces otra vez, bueno, traigo mi mente. Mi mente se va allá, vuelvo y la traigo. Eso es anclar al presente. Práctica y técnicas de relajación que ya todos estamos conociendo y que les he ido mandando y hemos ido haciendo pues como todos estos días, que sirve la meditación, pero también pues estas prácticas de atención plena, también el ejercicio físico funciona mucho, el mindfulness es atención plena, pues lo que pasa es que es traducido al español. Eh,
y hacer como todos estos ejercicios, ¿cierto? Que hemos venido haciendo, las meditaciones, las respiraciones para estar acá en el presente, la atención plena, y el ejercicio contribuye muchísimo para que yo tenga, pueda canalizar y gestionar todas esas emociones que yo tengo adentro. Fortalece tu vocabulario emocional, ahí les mandé el pastel para todos, para que podamos incorporarlos. Incluso yo misma todavía no tengo muy buen vocabulario emocional. Me voy a ir a estudiar muy bien eso y voy a estar haciendo la tarea con ustedes de llevar mi diario pues, para gestionar esas emociones. Yo lo hago a través de estar en el presente y de ser el observador, de no generar más karma, o sea, de no sobreexaltarme y de pensar bien lo que estoy haciendo para que no ocurra lo de la causa y el efecto. Todo lo que yo hago se devuelve. Entonces, desde ese punto yo lo he venido trabajando, pero lo voy a trabajar también con ustedes estos días, aumentando mi vocabulario emocional para poder también ir trabajando de pronto en emociones que yo no he llegado a trabajar. Por ejemplo, es como cuando una persona se sienta decepcionada o nostálgica, confunda su sentir con tristeza, pues es lo que se asemeja a estas dos emociones anteriores. En este y otros casos, el desconocimiento de lo que realmente está sintiendo contribuye a que las emociones se intensifiquen y se repriman o no se gestionen de la manera adecuada. De eso pues todo el tiempo estuvimos hablando. Aprender a gestionar las emociones de manera inteligente implica estar plenamente despiertos. ¿Y qué es plenamente despiertos? Estar atento, estar acá, siendo mi observador, observando todos mis movimientos, todas mis sensaciones, todas mis emociones, para así yo después poder gestionarlas. ¿Cómo las gestiono? Para los hombres que es tan difícil, escriban, porque escribir es mucho más fácil que hablar. Entonces, de pronto si escriben, es mucho, eh, también pueden gestionar. La escritura es otra manera de expresión. Entonces ahí también están transitando la emoción. Atentos y enfocados hacia nuestro mundo interno, puede que al comienzo sea difícil, yo sé que no es fácil comenzar a escarbar lo que sentimos, pero los beneficios son tan grandes que valen la pena, como llegar a ser unos traders rentables. Entonces, nada, muchas gracias a todos por haber estado esta noche. Eh, y bueno, el aprender no es un camino tampoco fácil. Hemos aprendido muchas cosas que necesitamos desaprender, como dice Sergio, pero nada, para eso estamos y para recordarnos cada 8 días en este seminario las cosas que se nos van olvidando, que ya hicimos en otros, y así, porque pues la única manera de desaprender es practicar constantemente. ¿Y cómo practicamos? Estando cada 8 días en esto, tratando de hacer las cosas en la casa, volviéndolas a hacer, repitiendo, equivocándome y diciendo, ay, no, eso no, qué pereza tan, y después por allá hoy me tiro varios errores en el mercado y vuelvo acá a las clases y vuelvo y emprendo el camino de descubrimiento interior que no es fácil. Verse sus sombras no es bonito, aceptar nuestros errores no es lo más fácil, no nos enseñaron a eso. Entonces, tengan paciencia, compasión por ese proceso, no es fácil. Nadie quiere, el ego no nos deja, nos pone demasiados obstáculos para que veamos esos errores que nosotros tenemos y que podamos decir, sí, sabe que me estoy equivocando, sí, perdón, discúlpame, no debía hacer esto. El ego nos pone, no nos quiere dejar ver vulnerables ante el mundo, ante nosotros mismos, pero esa es la única manera de llegar al camino, pues al menos de una vida más plena, ¿cierto? Y por ende, pues vamos a ser rentables no solamente en el trading, en todas las cosas que hagamos vamos a ser abundantes. Entonces, nada, gracias, gracias. Cualquier cosa me cuentan. Ya saben que yo siempre estoy súper atenta. Por el Slack me pueden escribir los que hacen parte de la manada
y no tienen mi teléfono, pero casi todos tienen mi teléfono, pueden escribirme. Lo que sí sé, por acá dicen, es que he experimentado varias emociones buenas y malas y lo que ha hecho es hacerme apasionar más por esta profesión. Total, lo que yo les dije, no solo vinieron a hacer dinero, vinieron a conocerse a ustedes mismos. La pantalla de trading es el espejo de su propio ser. Entonces, nada, a mirarnos y a tratar de hacer lo mejor que podamos por nosotros mismos y por los que nos rodean, que a la final lo que nosotros hacemos impactan alrededor de todos los que están con nosotros. Entonces, nada, muchísimas felices noches. ¿Cuál Catalina Yepes? Solo Catalina, me dice mi papá. De resto, todos Cata. Chao. Feliz noche.